Continuamos con el capítulo 1, las invariantes en las estructuras parentales. Continuamos con el párrafo 25. Albert y Méndez van a señalar un hecho que sucede a partir de la ley de divorcio de 1985 en nuestra sociedad, donde, claro, las personas se pueden divorciar y volver a establecer un matrimonio. Esto genera el fenómeno de la poligamia sucesiva. Es decir, que no existiría, no sería una poligamia simultánea, una persona con una mujer con varios hombres o un hombre con varias mujeres, sino una mujer, por ejemplo, que se casa con un hombre, que luego se divorcia y luego se va a casar con otro hombre, y así se produce el fenómeno que van a llamar los antropólogos y las antropólogas el fenómeno de la poligamia sucesiva. En el párrafo número 26, continúan con esta idea de que en esta imposibilidad de representación, esta imposibilidad de poder representar las transformaciones que se producen en los modelos culturales, hace que surjan los conflictos, ¿no? Porque si hay algo que se fija y el conflicto viene a generar un cambio, eso produce problemáticas. Y eso se debe a la invariancia ideológica, ¿no? A la ideología que está en la base de sostener la ilusión de una familia armónica, unida, monógama. Después en el párrafo número 27 plantean el fenómeno de la contemporaneidad. Vuelven a traer el tema de la poligamia sucesiva, este fenómeno que ellos delimitan a partir de la ley de divorcio. En algún punto es un hecho que rompe con este modelo idílico, ¿no?, de la familia, otra vez, armónica, unida, equilibrada. En el párrafo número 28, todas las culturas, van a decir, poseen vínculos legales y legales, e ilegales, es decir, vínculos no reconocidos, no legitimados socialmente. En todas las culturas existe lo ilegal, digamos, el vínculo ilegal. Luego en el párrafo 29 van a señalar que según los distintos estudios de la antropología, es una característica generalizada, no quiere decir universal, generalizada, el hecho de que se desprecia la soltería. O sea, la persona soltera en general en las culturas es despreciada, incluso en la nuestra, en algún punto, no se ve con buenos ojos al soltero. Esto es un prejuicio, por supuesto, y está vinculado a la imposibilidad de establecer, a la dificultad de establecer, que tendría de establecer relaciones sociales. En el párrafo 30, acá esto es importante porque hay que empezar a poder pensar que el matrimonio no se refiere a personas privadas, no es un conjunto de personas privadas que a su vez van a formar la sociedad. Es lo contrario. Es la unión, es el matrimonio desde la perspectiva estructuralista, es la unión legítima de dos grupos. O sea, no hablamos que es la unión de dos personas. Es la unión de esas dos personas, a su vez vienen de dos grupos. Por lo tanto, hay que tener una visión social del matrimonio. Más que la unión de personas privadas, es la unión de dos grupos sociales. ¿Sí? En el párrafo 31, el matrimonio, es decir, la institución de la alianza, ¿no?, en general se puede pensar de que es privilegiada en las sociedades, en todas las sociedades. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan privilegiada esta institución? El hecho de que se puedan producir matrimonios. También le llaman que es la institución cultural por excelencia. ¿Por qué? Porque cumple un rol social el matrimonio. Más allá de los intereses privados de una persona de que quiera casarse con otra persona, cumple un rol social. Y hay un pie de página donde van a citar al libro Las estructuras elementales del parentesco, un libro de doctorado de Lévi-Strauss, nacido en Bélgica pero nacionalizado francés. En ese libro, el doctorado en los años 40 lo escribió, lo que va a decir Lévi-Strauss es que el matrimonio, en tanto reconocimiento legítimo,
de la unión sexual, por un lado, se impone al orden de la naturaleza, es decir, el matrimonio tiene una vertiente natural porque tiene que ver con la sexualidad biológica, genital. Pero por otro lado, si, el hecho de que un matrimonio para que sea tal debe ser reconocido, eso habla de que no alcanza la naturaleza para explicar este fenómeno social, sino que necesitamos recurrir a la cultura. Entonces, por un lado, el reconocimiento de la unión sexual se impone al orden natural, se impone, pero también da la oportunidad para que ese orden natural se produzca, es decir, la unión de los sexos. El matrimonio o la institución de la alianza, es el momento donde naturaleza y cultura se tocan, ¿no? Para que un matrimonio, piensen en la relación física sexual, una cuestión biológica, pero al mismo tiempo esa relación física sexual debe ser reconocida socialmente. Entonces se toca naturaleza y cultura. Esto va a ser muy importante para entender el pensamiento estructuralista. Pensar la naturaleza y la cultura. Ya no alcanza la naturaleza para comprender el fenómeno de la familia. Tenemos que recurrir a los conceptos que provienen de la cultura. Y claro, el matrimonio, si lo pensamos como que en realidad es la unión de dos grupos, imagínense que si falla la alianza, si falla el matrimonio, eh, la sociedad corre riesgos de no producirse. ¿Sí? Entonces, en ese pie de página 21, cuando hablan de los peligros que están citando a un antropólogo que a su vez cita a Levi-Strauss, ese peligro tiene que ver con esto, con que si el matrimonio falla en una sociedad, no es que fallan dos personas, fallan dos grupos, falla la sociedad. Entonces, por eso es tan complicado la cuestión de los divorcios o en general todos los relatos en función de las separaciones, las rupturas matrimoniales. No es solamente porque se rompe el amor romántico entre dos personas, sino porque se rompe una cuestión social, un equilibrio social. En el párrafo número 32 van a citar a Margaret Mead. Margaret Mead, una antropóloga estadounidense, la pionera en introducir la perspectiva de género en antropología. Hay un libro que ella escribe que se llama Sexo y Temperamento. Allí va a plantear que la cultura moldea el comportamiento humano y que los roles sexuales son construcciones sociales. O sea que es la pionera en la perspectiva de género en antropología. Bueno, Margaret Mead, esta estadounidense, estudió en Nueva Guinea. Lo que plantea, estudiando la cultura de Nueva Guinea, es que en general las personas se casan para obtener cuñados. Digamos, es un modo de darle una perspectiva social al matrimonio. Es decir, uno no se casa por amor romántico con la pareja, sino para obtener un cuñado, o sea, una cuestión grupal. Eso para que vayamos pensando en ver el matrimonio como un fenómeno más vinculado a los grupos y a lo social que a lo individual, privado y romántico. Luego en el párrafo número 33 van a decir que el matrimonio, esta idea, ¿no? Como asunto privado, tal como en general lo tendemos a pensar, la unión de dos personas privadas que se aman, en realidad es el corolario del amor romántico, esto que venimos trabajando, y que es un hecho histórico relativamente reciente, pertenece a la modernidad. En el párrafo número 34, Alberti y Mendes dicen que en nuestra cultura el matrimonio también, en realidad, supone la unión de dos grupos, ¿no? Dos grupos familiares. También en nuestra cultura se da este fenómeno social del matrimonio. Pero claro, como nuestra cultura proviene de esta idea romántica de amor, esas relaciones son implícitas, es decir, no están regladas, no hay una regla de cómo me tengo que llevar con la suegra, por ejemplo, o cómo me tengo que llevar con mi yerno, que en otras culturas sí está arreglado. Hay modos de trato con la yerna y modos de trato con la suegra. Entonces, en nuestra cultura el matrimonio también es un fenómeno grupal y social. Lo que sucede es que por nuestra ideología occidental y romántica, esas relaciones están implícitas, no están regladas.
ya que contradice al ideal romántico de amor. Em, entonces, ¿qué sucede? Cuando el matrimonio entra en crisis, ¿sí? Lo que se suele hacer es culpabilizar al pariente exogámico. Exogámico, o sea, el que está por fuera. ¿Quiénes son los que están por fuera? Ahí me la agarro con la suegra, menos hay conflicto con el cuñado, con la nuera. Luego dicen en el mismo párrafo que hay culturas donde excepcionales, donde el matrimonio no se da, parece, que son culturas más vinculadas los nayares de la India. Son culturas, parece, nómades, porque están entregados a la guerra, entonces no pueden formar un matrimonio sedentario, ¿no? Entonces las descendencias pueden ser desde el padre, de la madre, combinadas o excluyentes. Esos son casos excepcionales. Otro caso son de los Hopis, donde parece que el matrimonio en realidad está fundado a partir de solamente a partir de los afectos, de lo que uno siente. Y eso hace que el sistema sea frágil. Y parece que Alberti Méndez comparan este modo matrimonial frágil de los Hopis con el nuestro. Pero bueno, es una comparación. Continuamos en el párrafo número 35. eh, Ahí plantean la idea de que entonces el sistema de parentesco lo que busca es, el objetivo de un sistema de parentesco es sostener un equilibrio social, ¿sí? En función a partir de la satisfacción, mejor dicho, de un ideal ético. Entonces, a partir de eso, podemos fundamentar por qué existe una diversidad grande de ejemplos de todos los tipos de matrimonio a lo largo de las distintas culturas. Y ahí dan otro ejemplo más de la Guayana, de la cultura que proviene de la Guayana francesa, donde, como es un grupo demográficamente pequeño, todos se pueden casar con todos, pero siempre siguiendo un sistema rotativo. Pero lo importante es que pensar que los sistemas de parentesco, el matrimonio o la institución de la alianza son modos de generar un equilibrio social, ¿sí? O sea, son modos de hacer que dos grupos se relacionen. ¿Qué sucede si un matrimonio falla? No es solamente una cuestión de que dos personas se van a separar, es que dos grupos también se rompen. Y entonces la sociedad ahí se entra en crisis, ¿no? Ese grupo local de esa zona, ¿no? Y de luego, en el párrafo 36, entonces, la familia, tal como la conocemos en nuestra cultura, vuelven a repetir, es un fenómeno relativamente nuevo de la modernidad, del finales del siglo XIX, comienzos del XX, que antes de la familia tal como la entendemos tripartita, como la venimos estudiando, le antecede la familia agrícola, ¿no? Que estaba vinculado al descendiente de mayor edad, o sea, al hermano más grande, que era el que organizaba la política, la economía y las relaciones sociales. Bueno, entonces, lo importante es empezar a pensar que el matrimonio no es un arreglo entre dos personas, sino el modo en que una sociedad tiene para equilibrarse. ¿Sí? Continuamos con los próximos párrafos del mismo capítulo. Hasta luego.